¿Cómo están, amigos? Bienvenidos al aula virtual de Uninnova. En esta ocasión vamos a resolver el curso de álgebra de primero de secundaria, el tema de expresiones algebraicas. Bien, presentamos aquí 4 problemas propuestos. Vamos a empezar a ver con el problema número 4. ¿De acuerdo? El problema 4 nos da 4 tipos de expresiones algebraicas, obviamente, y nos piden señalar cuáles de las siguientes expresiones es irracional. Bien, cuando trabajamos expresiones algebraicas tenemos que acordarnos que son de dos tipos: racionales o irracionales. Una expresión algebraica racional es una expresión en la que las variables tienen exponentes enteros. Y claro, enteros pueden ser, claro, enteros positivos y negativos. Si son enteros positivos, entonces estos serán, son ecuaciones exponenciales. Pero si fueran negativos, sería 1 sobre x elevado a esa cosa, por ejemplo, a un número positivo, ¿no? Y las expresiones irracionales son aquellas en donde los exponentes ya son números fraccionarios o las variables están afectadas por radicales, ¿de acuerdo? Entonces hay que ver las alternativas de tu pregunta 4 y verificar cuáles son expresiones irracionales, o sea, expresiones donde sus variables están afectadas por radicales o exponentes fraccionarios, ¿de acuerdo? A ver, la alternativa 1 dice, fíjate, nos dice que es 1 más 1 sobre x al cubo, que lo podemos poner como x a la menos 3, ¿sí o no? ¿Sí? Más 2 sobre x al cuadrado, que lo podemos poner como x a la menos 2, ¿sí o no? Más 3 por x a la menos 3, ¿sí o no? 3 sobre x al cubo es 3 por x a la menos 3. Entonces, vemos que sus exponentes de las variables son enteros, son enteros negativos. Y si son enteros, entonces es una expresión de tipo racional. Es de tipo racional, ¿sí o no? ¿Sí? Bien. A ver la número 2. Tenemos que es 2x. Esta es la número 1. La número 2 nos dice que es 2x más 1/3 de x cuadrado menos 4x al cubo. Ahora tenemos que fijarnos los exponentes de las variables y nos damos cuenta que todos son enteros, ¿sí o no? Tenemos 1, 2 y 3. Si son enteros también es una expresión racional. ¿Sí? Bien. Vamos a ver la tercera alternativa. Nos dice que es raíz de x, raíz cuadrada de x, más raíz quinta de y menos 1/3. Otra vez, nos fijamos en las variables. Si bien te das cuenta, las variables están afectadas por radicales, ¿sí o no? Y si está afectada por radicales o exponentes fraccionarios, es irracional. Es de tipo irracional. A ver, la cuarta alternativa nos dice que es 2 elevado a la x, 2 por 5 por x elevado a la quinta más 2x más x cuadrado menos raíz de 3. Nos fijamos en las variables y vemos qué cosa tienen exponentes positivos, ¿sí o no? Perdón, exponentes enteros. Entonces es de tipo racional. ¿Sí? Entonces tenemos 4 alternativas. Ya hemos hallado qué tipo de ecuación exponencial es, qué tipo de expresión algebraica es, y nos piden señalar cuál de las siguientes expresiones es irracional, y la irracional es la número 3, ¿de acuerdo? Bien. Ahora la pregunta 6 nos dice, dado el polinomio, este polinomio de dos variables x y que tenemos aquí, ¿sí? Nos dice hallar la suma de coeficientes. Bien, entonces de cada miembro tenemos que ver sus coeficientes. En el primer miembro, ¿cuál sería el coeficiente? 3a, ¿sí o no? En el segundo miembro es menos 5a. Recuerda que es con todo y signo. Y en el tercer miembro es 9a, ¿sí o no? Entonces, vamos a ponerlo aquí. La suma de coeficientes, ¿a qué sería igual? 3a menos 5a más 9a.
sería acá menos 2a más 9a, esto nos da 7a. Ahí está. Esa sería la suma de exponentes, ¿de acuerdo? Bien. Ahora la pregunta 9 nos dice calcular m elevado a la n si nos dice que la expresión es racional entera. Ya. Entonces aquí tenemos que acordarnos, habíamos dicho que las expresiones algebraicas se dividen en expresiones racionales e irracionales. Pero al mismo tiempo las racionales se dividen en dos tipos. Las racionales enteras positivas, perdón, las racionales enteras y las, discúlpeme, racionales enteras y racionales fraccionarias. Cuando nos dice que es una racional entera, significa que los exponentes de las variables tienen que ser números enteros positivos. Y cuando nos dicen una racional fraccionaria es que su exponente es un entero negativo. Entonces acá, como nos dice racional entera, significa que los exponentes de las variables tienen que ser enteros positivos, ¿de acuerdo? Entonces hay que ver las variables. Tenemos un x a la menos 5, x a la octava, raíz de x y y a la cuarta. X a la menos 5, fíjate, tiene un exponente negativo. Entonces, para que esta expresión se elimine, su coeficiente, ¿cuánto tiene que ser? 0. Entonces tenemos que su coeficiente 3m menos 1 tiene que ser 0. Y de aquí de frente podemos decir que el valor de m es 1/3, ¿sí o no? ¿Sí? Bien. Tenemos el valor de n, ahora falta el de n. X a la octava, su exponente es entero positivo, aquí no hay problema. Y a la cuarta, su exponente positivo, entero positivo, no hay problema. Acá, raíz de x, esta es una expresión irracional. Entonces, para que sea racional entera, esto tiene que ser 0, ¿sí o no? Y para que sea 0, su coeficiente tiene que ser 0. Tenemos entonces n más 2, tiene que ser, que es el coeficiente de la raíz de x, tiene que ser 0. Entonces n sería igual a menos 2, ¿sí o no? ¿Sí? Muy bien. ¿Pero qué nos piden a nosotros? El valor de m a la n. Por tanto, m elevado a la n sería m 1/3 elevado a la menos 2. Ahora tienes que acordarte la teoría de exponentes. Cuando tenemos un número elevado a un exponente negativo, se invierte, ¿sí o no? O sea, 1/3, el inverso de 1/3 es 3. Entonces sería 3 elevado al cuadrado. Y esto nos da 9. ¿De acuerdo? Muy bien. Y por último, el problema 10 nos dice calcular a elevado a la b si la siguiente expresión no es irracional, nos dice. Tenemos que acordarnos que una expresión irracional es cuando sus coeficientes están expresados en radicales o exponentes fraccionarios. Pero nos dice que no es irracional, o sea que en este polinomio no puede haber radicales ni exponentes fraccionarios. Entonces vamos a buscar esas dos cosas. Fíjate aquí, x a la 2/3. Su exponente fraccionario, ¿sí o no? Como no tiene que ser irracional, esta cosa tiene que ser 0. Y para que sea 0, su coeficiente tiene que ser 0. Tenemos entonces que el coeficiente de esto es 3a menos 6. Tiene que ser 0, ¿sí o no? 3a igual a 6, entonces el valor de a sería 2. ¿Sí? Bien. Ahora, a ver acá, x cuadrado, eso es un exponente positivo. Entero positivo, aquí no hay problema. Acá, raíz de x, un radical, ¿sí o no? Entonces esto también tiene que ser 0. Su coeficiente, que es b menos 3, tiene que ser igual a 0, ¿sí o no? Y por tanto el valor de b sería 3. ¿Qué nos piden a nosotros? El valor de a elevado a la b. Por tanto, a elevado a la b sería a, que es 2, elevado a la b, que es 3. Y 2 al cubo es 8. Esa es la respuesta en la pregunta 10. Y bueno amigos, eso fue todo por hoy. Conmigo será hasta otra ocasión.